La creación artística durante los años 20 está marcada sobre todo por la organización de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, que tiene lugar en París de abril a octubre de 1925. Situada en las cercanías del Grand y del Petit Palais, la exposición agrupa los pabellones de las regiones de Francia y de las grandes naciones invitadas. 4.000 personas asisten a la inauguración el 28 de abril. Miles de visitantes abarrotan cada día los paseos durante los 6 meses que dura esta exposición. El Art Deco se inicia contra las formas orgánicas del Art Nouveau antes de la guerra. Consiste en una vuelta al rigor clásico, simetría y órdenes clásicos, a menudo muy estilizado. El decorado, aún muy presente, no tiene ya la libertad de los años 1900, está severamente enmarcado y su dibujo se inspira de la geometría cubista. La exposición de 1925 marca el apogeo de este estilo. Los pabellones de los grandes almacenes parisinos, como el Printemps o las Galeries Lafayette, así como el pabellón del coleccionista, son los más señalados. Para este último, el arquitecto Pierre Patou opta por un estilo clásico. Un saliente redondeado por el lado del jardín, frisos adornados de bajorrelieves, así como columnas simplificadas, sin bases ni capiteles. La decoración interior lujosa, elegante, de gran calidad, se debe a Jacques-Émile Rouman, que decora las piezas con muebles y objetos refinados inspirados en el siglo XVIII. El objetivo del Art Deco será entonces crear la totalidad de la habitación escogida. El éxito de la exposición de 1925 permite al Art Deco propagarse en Francia y en el mundo entero, en ciudades como Londres y Nueva York. Frente a este dominio aplastante de los pabellones Art Deco, la vanguardia internacional tiene poco lugar para presentar sus ideas modernistas. Los dos pabellones más importantes de este movimiento son el de la URSS, diseñado por Konstantin Melnikov, y el del Esprit Nouveau de Le Corbusier. Los años 40 fueron icónicos y significativos en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial confrontó a los países de una forma tan brutal que muchos sufrieron los estragos de las matanzas, la hambruna y la poca mano de obra que el conflicto desató. Sin embargo, otros sobresalieron para generar una industria mucho más sólida y estable. México fue uno de ellos. Aunque comenzó a participar en la guerra, su desarrollo económico, político e intelectual creció de manera sorprendente respecto a años anteriores. Con el legado de Lázaro Cárdenas, México se encontraba en el clímax de su desarrollo. En el ámbito cultural y artístico, el país también se transformó, convirtiéndose en el epicentro de arte de América Latina. Poetas, pintores, músicos y toreros se reunían en algún café de la ciudad para discutir ideas y compartir sus obras. Mientras Agustín Lara tocaba el piano deleitando a su público, Diego Rivera y Siqueiros realizaban algunas de sus más importantes obras. Ven, déjalo tu amor, aventurera, da el precio del dolor. En Puebla se inicia una década que definiría su transformación urbana para siempre. La ciudad llegaba a la 25 Poniente por el sur, a Analco por el lado oriente, el Paseo Bravo al poniente y San Antonio al norte. 1940 marca un año de inflexión en el crecimiento de la ciudad y de su población. Surge en finales de la década de los 20 en Estados Unidos y es una muestra de la rebeldía en contra del arte colonial, principalmente el arte colonial californiano. Sus principales inicios los tuvieron en 3 ciudades,
en los Estados Unidos a principios de los años 30. Concretamente, en la ciudad de Nueva York, el símbolo más emblemático de esa construcción son dos edificios: el Empire State, construido en 1936, y el edificio Chrysler, construido en 1934. Esos dos edificios ya muestran cómo es el diseño, que se ve reflejado en todos los artículos de uso cotidiano, desde simples plumas, simples juegos de escritorio, mobiliario, aparatos de radio, hasta automóviles. Obviamente en México también ha tenido esta influencia por algunos elementos representativos, como son molduras, elementos lineales, y yo creo que uno de los edificios más representativos o importantes de este estilo es el Moro, o mejor conocido como La Nacional, porque sí retoma todos estos elementos propios del Art Deco. Aquí en Puebla hay muchísimas inmuebles que muestran esas características. Aquí uno de los ejemplos más claros de lo que es la construcción del Art Deco es la sencillez de sus líneas. Estamos viendo una imagen de la fachada del Templo de Santa Gema, localizado en la 21 Poniente, entre la 9 y la 11 Sur. Una característica que tiene el Art Deco es que los barandales, los enrejados, desaparecen y se construyen mitad muro y mitad tubería. La fotografía es una imagen de los años 20 de una gasolinería que existió al norte del Paseo Bravo. Esta gasolinería fue demolida en 1970 para abrir la 11 Norte. Aquí podemos apreciar el estilo de este diseño, ya es totalmente Art Deco. Verán ustedes que son líneas sencillas que terminan en curvas. Aquí estamos viendo el interior de una casa de departamentos en la 2 Poniente. Aquí muestra que más que departamentos eran casas individuales, mostrando departamentos de 2 pisos, y muestra un estilo Art Deco. Son líneas sencillas, no muestra nada por el otro mundo, y está mostrando cómo evoluciona el deseo de la clase media poblana por elevar su nivel de vida. En Puebla pues tenemos dos edificios representativos, que son el edificio María, que lo diseñó el ingeniero civil Marcos Mastretta, y el edificio Vacas, originalmente diseñado por Marcos Martín Pastrana. Los dos edificios fueron construidos en la década de los 30, finales de los 30. Fue una respuesta a las necesidades de los profesionistas. Fue el primer edificio diseñado para despachos. Esto es, ya se les ofrece a los arquitectos, contadores, doctores, profesionistas que necesiten un espacio para ofrecer sus servicios, un edificio totalmente diseñado. ¿Qué es lo que ofrece? Espacios abiertos, pasillos, escaleras amplias, elevadores, que eran la novedad en aquellas fechas en Puebla, escalera de servicio de emergencia, y ya ofrece sanitarios públicos. Otra característica es que ya ofrece pisos de linóleo. Los pisos, cuando se construyó el edificio María, se dejaron en cemento y utilizan linóleo. Es el primer edificio que utiliza plástico para cubrir sus pisos. En el edificio María, aquí se muestra ya una mezcla de lo que viene siendo fachada de petatillo de ladrillo con piedra de cantera. Ubicados en un primer cuadro de la ciudad, y por esas mismas características de estar en una ubicación donde la mayoría de los edificios son coloniales, ¿sí? O bueno, de estilo virreinal, entonces la influencia realmente pues no fue tanta respecto a materiales o algunos elementos decorativos. Un hall amplio, comercios en la planta baja. Una de las características del Art Deco es el excesivo uso de mármol, granitos y sobre todo tubería de cobre, de bronce y de latón. Este es el ejemplo clásico del edificio del Art Deco, las escaleras majestuosas. Aquí vemos cómo todavía se utiliza lo que es la talla en piedra de cantera. Una de las principales características que tiene el edificio María es el diseño de sus escudos. Aquí una de las características que tiene el escudo del edificio María es que muestra el escudo heráldico de la familia que lo construyó. El edificio Vacas lo único que muestra como Art Deco vienen siendo los diseños en la parte inferior. Líneas labradas. Aquí está utilizada la fachada, lo que se utiliza una piedra de granito que se llama de cantera blanca.
pero dentro de las características que ofrece, ya ofrece ciertos servicios modernos que ya se implementaron en Estados Unidos, como servicios públicos de recolección de basura a través de tiros desde todos los pisos a un depósito central en la parte inferior. Ya ofrece, aunque no lo tiene, pero ya tiene un sitio para instalar una caldera para calefacción. Y otra característica, el edificio Vacas son planta baja, 9 pisos, y algo que comienza a integrarse en las familias poblanas. Se integra el automóvil. Es uno de los primeros edificios que ofrece estacionamiento. Pues la Nacional, específicamente en el edificio María, la influencia que tuvo pues es la forma, ¿no? Por lo regular los edificios Art Deco se componen en la fachada de varios cuerpos, se puede decir 3 por lo regular. El cuerpo o la fachada central siempre es más alta que las laterales. Entonces ese tipo de fachada o forma que podemos vernos en el edificio El Moro, o mejor conocido como la Nacional, en donde la fachada resalta de las laterales, la fachada central es únicamente la forma que se puede retomar en el edificio María. Que participó también junto con el ingeniero Marcos Mastretta fue Miguel Pavón, que hizo otros edificios representativos en Puebla. De hecho, participó en los edificios de la Facultad de Arquitectura, ¿sí?, de estos primeros edificios, y en el edificios algunos del Colegio Benavente, tuvo participación importante. Entonces, realmente una crítica que yo pudiera hacer pues, es que, pues, primero, no se debió haber hecho en un primer cuadro de la ciudad. Lo que pasa es que ellos querían hacer una diferenciación entre los edificios que se hacían en el centro histórico, todo lo que era el centro histórico, de las áreas rurales. Entonces por eso todo lo querían centralizar, y como que no tenían esta idea todavía de hacer edificios fuera de la ciudad, ¿no?, en esa época. Martín Pastrana fue el que diseñó el edificio, ya posteriormente de la mano de Sergio Gallardo, en el 2005 se hace la remodelación, con el apoyo del arquitecto Francisco Méndez, y bueno, pues ya se encargan de hacer remodelaciones en todo, ¿no?, tanto en instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, en los plafones, tal vez en los elementos decorativos como los pináculos que están en la cornisa. El edificio María no ha sufrido remodelación desde su construcción, debido a que forma parte de una de las cuadras circundantes al zócalo de la ciudad, y no ha perdido su ocupación como oficinas para profesionistas, ya que la vida del centro histórico se desarrolla en el día principalmente. Por otro lado, el edificio Vacas, de uso habitacional, a pesar de haber sido ocupado por 40 años, fue abandonado como resultado del despoblamiento del centro histórico, comenzado durante la segunda mitad del siglo XX. A mí me encargan la remodelación del edificio Vacas en el 2005. Ubicaba este edificio tan alto, ¿no?, en la horizontalidad del centro, destacaba obviamente esta gran altura que tiene el edificio. Me parece que desde el 90 que estaba completamente desocupado, abandonado, etc. Entonces yo encontré un edificio con esas características, ¿no? Tiene 7 pisos y tiene 6 departamentos por cada piso. Entonces en total son 42 departamentos más 3 locales comerciales en la planta baja. Uno de los criterios más importantes era el respeto al edificio. No se pretendió en ningún momento hacerle modificaciones importantes, por así decirlo, a la fachada o a la superficie de los departamentos. Esto quiere decir que teníamos que respetar, porque aparte es un edificio que forma parte de la zona de monumentos, está protegido, entonces no podíamos hacer
ni se pretendió nunca modificar la fachada, ¿no? Al contrario, era rescatar todos los elementos arquitectónicos, aunque fueran ornamentales, rescatarlos de tal manera que se conservara su arquitectura original. Entonces, a partir de esos dos criterios, de respetar la arquitectura original del edificio y respetar las superficies originales de cada departamento, se planteó tener, digamos, una planta tipo de remodelación, en la cual todo lo que hiciéramos en un nivel se fuera repitiendo en los niveles subsecuentes, ¿no? En 6 departamentos por cada nivel, y los 6 departamentos son diferentes. Hay departamentos de 3 recámaras, hay departamentos de 2 recámaras, y el departamento más chico tenía una sola recámara. El edificio Vacas es otra muestra de la evolución de la familia, de cómo la clase media evoluciona y busca un mejor nivel de vida. Es un edificio de departamentos, esto es casa-habitación. El arquitectónico anterior pues era muy rico, ¿no? Porque obviamente estaba pensado bajo 6 familias diferentes. Si hay 6 departamentos en cada nivel y los 6 departamentos son diferentes, pues es porque estaba pensado para 6 tipos de familia completamente diferentes, ¿no? Es el primer edificio con estacionamiento subterráneo y fue también el primer edificio con elevador, pero el elevador arrancaba del lobby y llegaba al 7º piso. Lo que hicimos nosotros fue perforar tanto la losa del lobby como la losa de la azotea, e hicimos que ahora el elevador arrancara desde el estacionamiento y llegara hasta la azotea. Volver a utilizar estos colores vivos que utilizamos adentro de los departamentos, lo decidimos utilizar en los pasillos porque era un edificio muy gris. O sea, antes de la remodelación los pisos eran de pasta en color gris, había un lambrín también de pasta de color medio verdoso, todo lo demás era blanco. Entonces se decidió que podía tener cierto colorido, ¿no? Entonces cada uno de los pasillos, cuando tú sales del elevador te encuentras con un pasillo y cada uno tiene un color diferente. El edificio fue un edificio temático por el mismo nombre, Vacas, aunque es el nombre de los dueños, el apellido de los dueños, realmente se utilizó como algo temático. El lobby, como era un elemento o era un espacio importante, porque es el acceso al edificio, lo mismo se sustituyó, todos los materiales del lobby, no había rampas, entonces incorporamos ahí un par de rampas de acceso. Al no poder hacer nada en la fachada, bueno, no poder, sino más bien nunca fue la intención, ¿no? Sino respetar de una manera muy clara todos los elementos característicos del Art Deco, ¿no? Como todas estas elementos verticales que corren a lo largo toda la altura del edificio y que van enmarcando las ventanas, pues obviamente se mantuvieron. Los pináculos que están en la parte de arriba y que rematan la azotea, pues obviamente también se rescataron y siguen estando ahí en su lugar. Creo que sigue siendo, o no sé si siga siendo un edificio que te permite puedes ver Puebla a los 360 grados, ¿no? Entonces, pues tiene esa enorme ventaja, ¿no? Todos esos departamentos tienen una historia importante, ¿no? Durante el proceso de la remodelación, mucha gente que había vivido ahí se había acercado para ver qué iban a hacer, si se iban a vender, si se iban a rentar, y yo vivía aquí, en el departamento tal. El rescate fue importante en ese momento y yo creo que sí lo sigue siendo. Creo que pocos empresarios y pocos desarrolladores como esta Inmobiliaria Puebla 1955, que fue la que hizo la remodelación del edificio, pocas tienen esa visión.
seguramente lo que están haciendo ahorita, con las nuevas intervenciones, a partir del edificio Vacas, yo creo que fue como un detonador. Interesante que ahora pudiera como que investigarse ese trabajo, ¿no? Hacerse ese trabajo de investigación. ¿Cómo viven ahora esas familias? Si creen que está funcionando bien el edificio, no solo la parte arquitectónica y de sus instalaciones, sino también la parte social, ¿no? Que creo que es también importante. El Art Deco, manifestado en todas las artes como una nueva expresión artística, más geométrica, en el campo de la arquitectura significó una verdadera ruptura al rigor clásico de los años anteriores. Fue un parteaguas en el desarrollo de los rascacielos y edificios modernos en todo el mundo. Aquellas ideas de Le Corbusier y Konstantin Melnikov, presentadas en la Exposición de París, que habían sido demasiado revolucionarias para la sociedad de su época, terminarán siendo aceptadas internacionalmente.